Capítulo 1. Trastornos del aprendizaje. Los problemas del aprendizaje son un grupo de trastornos caracterizados por la dificultad del niño o la niña para adquirir, recuperar y utilizar la información de manera competente. Por lo general se manifiestan como una falta de adquisición de lectura, escritura o habilidades matemáticas en niños en los que se esperarían dichas adquisiciones según su edad y nivel educativo. Los factores de riesgo para problemas de aprendizaje incluyen antecedentes en la familia de problemas de aprendizaje, desnutrición y ambientes poco estimulantes, dificultades de embarazo o el parto y problemas emocionales o algunas enfermedades médicas. Los trastornos del aprendizaje se pueden presentar de varias maneras y afectar diferentes capacidades en el niño. La dislexia. Este trastorno se caracteriza por la dificultad para aprender a leer, a pesar de tener la capacidad intelectual de hacerlo, conservando la comprensión adecuada de las instrucciones verbales. Se hace evidente en la lectura y en la escritura. Pueden cometer errores como confundir la P con la B, la U con la N, la D con la B, alterar el orden de las letras o los números, insertar letras que no corresponden, entre otras. Retraso lector general. Son los niños que leen mal las palabras y que además tienen problemas de comprensión de la información escrita y verbal. Hiperlexia. Son los niños y niñas que leen bien, pero no comprenden lo que leen. Disgrafia. Es una dificultad en la forma o en el contenido de la escritura. Se puede manifestar en el estudiante porque al escribir puede haber una postura inadecuada, un soporte incorrecto, una mala aprehensión del lápiz con una velocidad lenta o rápida al escribir. Las letras pueden ser de tamaño grande, inclinadas, deformes, con espacios excesivos entre ellas o apiñadas, con textos de difícil comprensión. La disortografía es una dificultad en la escritura, cuya característica principal es un déficit específico de la ortografía. Generalmente se asocia a los trastornos de lectura. Discalculia, o trastorno del cálculo, es un trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad del aprendizaje de la aritmética. El trastorno afecta el aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos como la suma, la resta, la multiplicación y la división. En los niños y niñas con dificultad de lectura, el tipo de intervención depende de la edad del menor y las circunstancias. Las estrategias para los niños en edad preescolar se centran en la promoción de la alfabetización temprana. Las estrategias para los niños y niñas que están aprendiendo a leer, pero que están atrasados en comparación con sus compañeros de clase, se centra en la rehabilitación de los problemas subyacentes en el proceso fonológico. Las estrategias para los niños y niñas que están aprendiendo a leer, pero que están muy por detrás de sus compañeros de clase o que tienen patrones desordenados en la adquisición de habilidades de lectura, se centran en intervenciones de educación especial. Sea cual sea la edad del menor, las intervenciones tienen los mismos pilares e intervienen 5 áreas críticas. La conciencia fonémica es la habilidad de enfocar y manipular fonemas, que son las unidades más pequeñas del lenguaje hablado. Por ejemplo, identificar con una palmada cada sílaba de una palabra. La fonética es el conocimiento de las relaciones entre las letras y los sonidos y la correspondencia grafía-sonido que permite decodificación con fluidez fonológica. Por ejemplo, el conocimiento que la H es muda a menos de que vaya precedida de una C, en cuyo caso suena como sh. Fluidez, la capacidad de leer oralmente con precisión, velocidad y expresión. Vocabulario, el almacenamiento de los significados de las palabras. Comprensión, la capacidad de extraer la información contenida en el texto durante la lectura, es decir, la capacidad de construir el significado de las palabras reconocidas. Como se mencionó en una diapositiva anterior,
Las estrategias para los niños en edad preescolar se centran en la promoción de la alfabetización temprana. Las habilidades de alfabetización temprana se deben centrar en estimular el conocimiento de los nombres y los sonidos asociados con las letras, el conocimiento del alfabeto, la capacidad de detectar los aspectos auditivos del lenguaje hablado independientes del significado. Esa es la conciencia fonológica. El reconocimiento y nombramiento automático de letras y dígitos, el reconocimiento y nombramiento automático de objetos y colores, la capacidad para escribir el nombre propio, la capacidad para recordar información oral durante un corto periodo de tiempo. Esa es la memoria fonológica. Las estrategias para los niños que están aprendiendo a leer pero que están atrasados en comparación con sus compañeros de clase se centran en la rehabilitación de los problemas subyacentes en el procesamiento fonológico y el desarrollo de estrategias para una adecuada lectura. Se sugiere la instrucción en conciencia fonémica que incluye abarcar la práctica de fonemas aislados. Dime el primer sonido de pasta. Fonema de identidad. Dime el sonido que es el mismo en binóculos, bus y bicicleta. Categorización de fonemas. ¿Qué palabra no pertenece a este grupo? Pez, pan, alfombra. Mezcla de fonemas. ¿Qué palabra es a? Segmentación de fonemas. ¿Cuántos sonidos hay en la palabra buque? Supresión de fonemas. ¿Cómo suena sonrisa sin la s? Las intervenciones de educación especial recomendadas incluyen 4 estrategias que involucran a padres, maestros y compañeros de estudio. Código de intervenciones centradas. Busca enseñar a los niños la relación entre las letras escritas y los sonidos de las palabras. Casi todas las intervenciones basadas en código enfatizan en la conciencia fonológica, ya sea de forma aislada o en combinación con otro código centrada en la instrucción. Mejora del lenguaje. Son esfuerzos destinados a mejorar el desarrollo del lenguaje en niños pequeños. Estas intervenciones buscan mejorar el lenguaje expresivo y receptivo, la conciencia fonológica y la inteligencia verbal. Por ejemplo, pedirle al niño que identifique la sílaba faltante en alguna palabra. Lectura compartida. Implica la lectura de 1 a 1 con los niños de diferentes grados de interacción niño-lector. Esta parece mejorar las habilidades del lenguaje oral, sobre todo cuando se lleva a cabo con frecuencia y se realiza de forma interactiva. Programa Padre en Casa. Son intervenciones a través de las cuales el padre promueve la alfabetización en el hogar, por lo general a través de la lectura compartida entre padres e hijos. Con respecto a las intervenciones de los trastornos de escritura, se debe tener en cuenta que la instrucción de esta es impartida de manera directa a través de la repetición y la práctica. Se debe trabajar en un nivel escalonado, de lo más simple a lo más complejo. Letras visualmente similares como la B, la D o la V y la U, con cambios de dirección como la Z o la S. Y letras poco frecuentes como la Q y la W suelen aprenderse más tarde a diferencia de otros conceptos. Por lo anterior, la intervención principal de los inconvenientes para escribir se basa en desarrollar las habilidades básicas que permitan una comunicación a través de la palabra escrita. El manejo de estos trastornos debe profundizar en la precisión de la escritura, la fluidez de la misma, la elaboración de conciencia fonológica y fonética, las convenciones del lenguaje y la composición. La instrucción para los niños y niñas con dificultad en el área matemática debe incluir la enseñanza del sentido numérico, es decir, la representación mental de la cantidad, el desarrollo de la habilidad de contar, el establecimiento del vocabulario matemático, habilidades de cálculo, la organización y la planificación. Las estrategias generales de enseñanza deben incluir instrucción guiada de ejercicios matemáticos, expresar los pasos en voz alta, es decir, pensar en voz alta la estrategia matemática,
corrección de errores y retroalimentación inmediata, instrucción en grupos pequeños, medición periódica de los avances. Todo menor en quien se sospeche un trastorno de aprendizaje debe ser referido para valoración por personal capacitado en diagnosticar inconvenientes en el aprendizaje. Se deben seguir los conductos regulares establecidos por la institución para este fin, contando con el equipo transdisciplinario requerido.